Ok, hermano, buenas tardes. Una vez más, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de servirnos de este medio para llegar a muchos que puedan escuchar este mensaje. El mensaje que nosotros compartimos, el estudio que compartimos, es un estudio sencillo para que en los grupos familiares puedan haber un tema para estudiar cada semana. Esta semana hemos compartido la visión de hacer énfasis en la oración. Necesitamos orar más por nuestro país. No sabemos los vientos que soplan, las cosas que van a acontecer, no sabemos. Pero si algo debemos estar seguros es que los ojos de Dios están sobre nuestro país. Dios quiere la paz, ¿verdad?, para la humanidad. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Y necesitamos ser mediadores, pacificadores, hombres intercesores, mujeres intercesoras que puedan poner a la población, al país entero, delante de Dios en oración. También hay mucha gente que está afligida y están, como se dice, internalizando sus preocupaciones, pero somatizando también esas presiones. Provocan hipertensión, provocan problemas gástricos, acidez y en fin. Y a veces la gente cae en esos malhumores y esas situaciones. Hay que orar, hay que orar. No tenemos la medicina para quitar esos problemas, porque esos problemas están en el ambiente, están en la sociedad. Pero sí hay un recurso en la Biblia que dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras necesidades delante de Dios con toda oración y ruego. Entonces, ahí está la respuesta de Dios para su pueblo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando nosotros oramos como pueblo, ¿verdad?, e intercedemos por los que no conocen a Dios, ¿verdad?, dice la Biblia que también nuestras oraciones son como el humo del incienso grato, del incienso agradable, que se levanta y llega hasta la presencia del trono de la gracia, el trono de Dios. Así que hay muchos textos, podría contar cualquier cantidad de textos que muestran la necesidad de orar y no desmayar, la necesidad de orar sin cesar. El caso de la viuda, ¿verdad?, aquella viuda con el juez injusto, ese ejemplo lo mostró el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo: mira, había un juez injusto y había una viuda, y entonces la mujer insistía tanto que le hiciera justicia de su adversario, hasta que le colmó la paciencia y dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer para que ella me deje. ¿Y cuánto no más hará vuestro Padre que está en los cielos a sus hijos que claman a Él día y noche? Entonces, oración, hermano. Si queremos ver cambios en el entorno de nuestra célula, las familias que se congregan con nosotros en la célula, si queremos ver un cambio en nuestras iglesias, si queremos ver un cambio en nuestras propias vidas, en nuestro país, hay que orar. Hay que orar más. No estoy diciendo que no oremos, no, hay que orar más. Amén. Y hay que humillarse delante de Dios. Ok. Segundo, que el tema que comenzamos la semana pasada era el tema del propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que les había compartido en una línea de tiempo? Está el antes del día de la gracia, el antes del día del llamamiento. Del antes, había un espacio donde el Espíritu Santo tiene un ministerio. Por eso dice: no convencer a la iglesia, sino convencer al mundo. Por eso estamos hablando del lado del mundo, ¿me entiendes? Del lado después de la gracia es la iglesia. Entonces, el lado del mundo, cuando estábamos en el mundo, dice: convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Tres aspectos de ese convencimiento: pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí. De justicia, por cuanto la obra que yo he hecho justifica al que cree en mí. Y de juicio, porque el príncipe de la potestad que domina el mundo ya ha sido juzgado y ha sido condenado. Así de fácil. Convencerlo al hombre de que cuando recibe por gracia, uno,
la fe para reconocer que es pecador y recibir a Cristo como Señor y Salvador. 2, entender que en la obra de Cristo es necesaria y suficiente para el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y 3, estar claro de que el diablo no tiene más potestad sobre su vida porque le ha sido sellada su vida por la presencia del Espíritu Santo en él. Entonces el Espíritu Santo viene a tener ese trabajo que hizo en nosotros, pero nosotros no lo entendíamos. Lo estaba haciendo durante años, pero nosotros tratábamos de ignorarlo o lo ignorábamos hasta que llegó el día en que Dios dijo hasta aquí. El día G, el día de la gracia. Ahora, voy a hablar de un día después de la gracia. Entendiendo que ese día de la gracia, la maravillosa gracia de Dios, yo no me canso de hablar de esto, de la extensión o el alcance de esta gracia. Esta gracia llegó y llegará siempre hasta donde haya un alma la cual Dios ya tenía preparado para ser salvo. No importa si esté en la selva, o no importa si esté en Alaska o en la China, donde esté esa alma, a esa alma llegará el mensaje de Dios. Porque así lo ha determinado Dios, esa es su gracia. No hay nada que argumentar o que cuestionar en cuanto a por qué uno y por qué no al otro, simplemente es potestad de Dios. Pero hay algo que esta tarde quiero hacer énfasis en cuanto al propósito de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, voy a señalar lo que Dios hace y el propósito de lo que Dios hace. ¿Sabe? Cuando yo siempre he puesto este ejemplo, cuando yo iba a pedir un crédito al banco, me pedían de todo. Balance de los últimos 3 años, declaración de impuestos sobre la renta, balance patrimonial de los socios, y empezaban a pedir toda esa cantidad de cosas. Y uno pacientemente a llenar toda esa cantidad de requisitos. ¿Para qué? Para que de alguna manera uno como solicitante de un crédito, todos aquellos valores que uno plasmaba en el papel le sirviesen de alguna manera como garantía de aquello o del capital que uno estaba solicitando en calidad de préstamo. ¡Qué proceso! Pero yo me maravillo en Dios porque Dios lo hace al revés. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1. 2 versículos, el 13 y el 14. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren este pasaje es extremadamente fuerte en su contenido, pero es muy completo, porque dice el pasaje, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 1, y habiendo creído en él, miren lo que hace Dios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, yo quisiera, de alguna manera, que tuviésemos claro lo que significaba un sello en aquel contexto. Los reyes, los emperadores, tenían un anillo con una figura, un emblema, un león o un apellido, y con eso sellaban el anillo de ese rey o de ese emperador o de esa autoridad. Eso le daba legitimidad al documento.
Cuando había una carta, le ponían algo de cera y ponían el sello. Nadie podía romper ese sello, porque ese sello encerraba un documento, una carta que estaba, ¿cómo se llama?, protegida por el que selló la carta. Imagínense usted, ¿cuándo, para que tengamos una idea, cuándo nosotros podíamos pensar que a una tumba le pusiesen un sello? No tiene sentido ponerle un sello a una tumba. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús fue sepultado? Le pusieron un sello. Pero no un sello de una persona, sino el sello de un imperio. ¿Se acuerdan? El águila. ¿Se acuerdan? El sello ese que llevaban emblemático de ellos. Un sello quiere decir, cuidado, alguien rompe esto. Porque el que rompa este sello se somete a la pena de muerte. Y lo van a buscar donde quiera que esté. Nadie podía romper el sello. Ahora, si nosotros trasladamos en este contexto histórico lo que era en ese momento el sello, cuando dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, cuando Dios dijo, Pablo, escribe ahí, que habiendo creído fuisteis sellado. Esa palabra sello es la palabra griega bema. Esa palabra griega bema significa el sello o la huella. La huella, el sello era una huella. ¿De qué? Que reflejaba la autoridad de quien lo ponía, de quien representaba ese sello. Ahí estaba la figura o de su rostro, o de su escudo, o de algo que lo identificaba a aquella persona y que la gente sabía que nadie podía tocar. Bueno, ¿saben qué? El sello del reino de los cielos, el sello del reino de los cielos, ha sido puesto en la vida de cada uno de los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. El sello del reino de los cielos es un sello inquebrantable. ¿Sabe qué? Es invisible. Nadie lo puede romper. Este sello representa lo que en la antigüedad, cuando un sumo sacerdote era guiado por Dios y escogía a alguien que iba a ser rey, el caso de Saúl, el caso de David, el caso de Aarón, ¿qué tomaba? Tomaba un cuerno que tenía aceite y vaciaba completamente el cuerno del aceite en aquel que era escogido por Dios para una obra específica, sea rey o sea sumo sacerdote. Esa unción que dice la palabra, esa unción que era el sello, ahora venía a ser ya no la figura del aceite, sino la figura del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, podemos encontrar en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo en nosotros como la unción. Así dijo el apóstol Juan, allá en Primera de Juan, porque la unción que recibiste es de él. Y así dice Pablo también aquí en Efesios, dice que habéis recibido el sello, el Espíritu Santo como el sello de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del sello? Mire, le voy a mostrar dos para que usted esté claro. Uno, en este mundo material o físico, el sello no se ve, sino en el mundo metafísico, en el mundo celeste y celestial, en el otro mundo que se ve aquí. Donde quiera que usted vaya, el sello lo identifica a usted. Por eso es que usted a veces hay gente que le cae mal. Y usted dice, pero bueno, ¿qué le he hecho a esta persona? Sí, ¿por qué se molesta conmigo? ¿Usted no se acuerda cuando Jesús llegó a Gadara y salió el gadareno? Él no había hablado con el gadareno. Pero, ¿qué le dijo el gadareno a Jesús?
¿qué tienes tú conmigo, hijo del Altísimo? Pero bueno, ¿y quién le dijo que él era el hijo del Altísimo? ¿Me entiende? Los 2000 demonios que tenía aquel hombre. Porque ¿qué pasa? Donde quiera que usted vaya, usted no puede tapar el sello, usted no puede ocultar el sello. El sello es como la ciudad que está sobre la cumbre, sobre la montaña, que no se puede esconder. Donde quiera que usted vaya, usted va a mostrar ese sello. Amén. ¿Me entiende? Esa luz, ese sello, esa unción, siempre la vamos a mostrar. Entonces, uno es para que el mundo adverso, como dijo Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, contra principados. Cuando lo vean a usted, dice, ahí viene un qué, un ungido de Dios. ¿Me entiende? Un ungido de Dios. Y usted sabe que usted es un ungido de Dios. Amén. Y ellos saben que usted es el ungido de Dios. Entonces, ellos saben con quién están hablando. A Pablo conocemos. Y Jesús sabemos quién es. ¿Se acuerdan? Cuando aquellos muchachos querían reprender ¿de quién? En el nombre de Jesús que predica Pablo. No, Jesús yo sé quién es. Y Pablo yo sé quién es. ¿Y ustedes quiénes son? Uno. Lo segundo es para que, estoy hablando, lo primero ellos, los que están en el entorno nuestro, pero lo segundo es nosotros. Cuando yo era muchacho, allá en los años 60, siempre queríamos estar en una boda. ¿Por qué en una boda? Porque en aquellos tiempos, en la Venezuela de antier, en las bodas había un acto que era muy folclórico. Y era que cuando llegaban la pareja de novios a la casa, a los más pequeñitos se nos daba de las arras, un medio de plata. Y nosotros nos tirábamos al piso por ese, porque entonces algunos tiraban algunas monedas de plata, que eran las arras que daba el novio. ¿Me entiende? Cuando la pareja se casa, el marido toma, el pretendiente, ¿verdad? Toma las monedas y dice, estas arras representan, ¿verdad? Delante de Dios y de estos testigos, que pondré todo mi empeño para sostenerte, y uno las va soltando, ¿verdad? Y las pone, la dama está recibiendo debajo las arras. Estas arras son la garantía de mi esfuerzo para sostenerte y para cuidarte y para proveer todo lo necesario de los alimentos de la casa. Y ella las recibía. En aquella época solamente se hacía así, la mujer nunca hacía al revés. Bueno, también estas arras, no, se hacía en aquella época solamente el hombre, porque el hombre era el proveedor de la casa. Sí. Entonces, mire lo que dice el verso 14. ¿Qué es el sello? ¿O qué representa el sello? El sello representa unas arras. Es las arras de vuestra herencia en los santos, ¿cómo dice el pasaje? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, todavía hay una parte en el concepto de la salvación. Hay una parte donde todavía no ha sido redimida, que es este cuerpo. Pero dice Pablo que un día esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces olvidas la muerte en victoria. Seremos transformados. Cuando Cristo sea manifestado en gloria, nosotros seremos manifestados como Él es. En gloria también. Ahora bien, esa es la posición o lo que usted va a adquirir que todavía no ha adquirido. Pero como todavía falta un tiempo, Dios dice así: yo quiero
que el Espíritu mío que te estoy dando, con el cual te estoy ungiendo, con el cual te estoy sellando, te haga sentir seguro de que no importan los años que falten, o no importa el tiempo que falten, o no importa las circunstancias que tengas que vivir. Esas son mis arras. Él es mi arra de que aquel día habrá de venir. Amén. ¿Lo copia? Entonces, ¿qué es lo que necesita el creyente? Esa arra. Bueno, dice la palabra, habiendo creído en Él, recibiste el sello del Espíritu Santo, que es la arra. Vamos a buscar otro pasaje que está en 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo también, con la misma doctrina, enseña no solamente a los hermanos de Éfeso, sino a los hermanos de Corinto. ¿Quién es el que unge? Dios unge a los escogidos. Amén. ¿Entiendes? Y esa unción representa un sello de Dios. Óigame, nadie puede quebrar el sello. Los creyentes siempre titubean, siempre bailotean en que si es o que si no soy, o que si siempre dudan. Pero Dios le dice, mi espíritu está en ti, he derramado mi espíritu en ti. Y quiero que sepas por la palabra que mi espíritu en ti es el sello mío. Yo lo he puesto ahí y nadie lo puede quebrar. No hay nadie que lo pueda crear. Por eso Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie puede romper el sello de mi espíritu. Por eso Jesús dijo allá en Juan 15, os conviene que yo me vaya. ¿Me entiendes? Porque si no me fuese, no vendría el Consolador a vosotros, el cual está con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ese es el Espíritu de Dios. El propósito entonces, hermanos míos, del Espíritu Santo en nuestra vida es eso. Uno, que el mundo del entorno sepa con quién están tratando. Porque usted tiene el recurso que ellos no tienen. Porque usted puede invocar el nombre de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y Dios dirá, heme aquí. Amén. Porque es su hijo que está clamando. Segundo, cuando los muchachos van creciendo, no tienen una identidad bien definida. Pero cuando se es adulto, ya se tiene una identidad definida. Yo estoy de acuerdo que un creyente nuevo quizás no tenga claro todavía la presencia del Espíritu Santo en él. Pero a los que ya son adultos, ¿verdad? Que están seguros, deben estar seguros, ellos son los que tienen que impartir esta enseñanza a los que no están tan seguros. ¿Por qué? Porque si de algo tenemos necesidad de que todo el cuerpo esté bien definido, es que haya una plena identidad. Cuando hay plena identidad, ¿verdad?, de quién soy, entonces tengo identidad plena del propósito para el cual Dios derramó esta gracia sobre mí. Amén. Entonces, que sirva este estudio para que nosotros podamos estar claros de que el propósito del Espíritu Santo es no solamente ungirme, no solamente sellarme, sino que los que están alrededor sepan, ya este es un ungido, ya este no es parte del mundo, ya este es parte del reino de los cielos que está aquí en la tierra. Y segundo, que el que ha sido ungido tenga plena seguridad de que las arras de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, es para asegurarle que él también será transformado en gloria como Cristo fue transformado en gloria. Amén. Que el Señor los bendiga y guarde sus corazones y santifiquen sus corazones en la palabra.